Estamos en vivo, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Randall Carballo. Bienvenidos a Alternativas. Gracias por acompañarnos. Hoy nos escuchamos a través de la 1590 en Radio 16. Nos vemos a través de la página de Facebook. Y pues si no le sirve alguna de esas opciones, también puede adquirir en la tienda de aplicaciones de su celular Tuning Radio para que nos escuche a través de la misma. Así que muy contentos de compartir con ustedes un día más, dándole gracias a Dios. Hoy 21 de agosto, al ser las 6 p.m., un tema muy interesante con grandes invitados. Hoy vamos a hablar del sindicalismo al servicio del pueblo. Así que, bueno, hoy y todavía nos faltan unos invitados que se unan a la transmisión. Tenemos a Sofía Barquero, José Chávez y Don Guillermo. Y una compañera que se nos está uniendo como parte del elenco de Alternativas, Michelle Hidalgo, que va a compartir con nosotros, con Panga y con Isaac, que está en controles. Y bueno, también darle las gracias a Renzo, que nos ayuda con toda la transmisión en Radio 16. Así que buenas noches, le voy a dar la palabra a Panga y después la bienvenida a Michelle y después para presentar los invitados de esta noche. Bueno, ante todo, muchas gracias a las y los compañeros del programa de Alternativas. Muchas gracias más bien a la compañera Sofía y a los compañeros que con ella formarán el panel de esta noche. Y obviamente muchas gracias a Renzo, la emisora, y muchas gracias ante todo también al auditorio que nos es tan fiel y al que le pedimos participar por las vías ya conocidas, con preguntas de todo tipo, con reflexiones, comentarios, etc. Especial bienvenida también para la compañera Michelle, ¿verdad? Que se nos agrega como parte del equipo. Y el programa de esta tarde-noche promete ser muy, pero muy interesante desde todo punto de vista. Desgraciadamente al sindicalismo, desgraciadamente no sabemos las causas. Siempre se le ha hecho una mala atmósfera, ¿verdad? Ahora, ¿por parte de quién se le ha hecho esa mala atmósfera? Obviamente, y en ese sentido hablo en mi nombre exclusivamente, de parte de los dueños del poder económico, político, etcétera, en nuestro país, que tienen en sus manos de feria los grandes medios de comunicación, los aparatos ideológicos que llaman, ¿verdad? Los medios de comunicación colectivo, la educación, comillas, ¿verdad? La religión fanática, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos se encargan de hacer una muy mala atmósfera a cualquier lucha que den los trabajadores en cualquier parte del mundo por defender sus legítimos derechos, por reivindicar sus legítimos anhelos y, repito, absolutamente legales, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Recordemos que son las y los trabajadores, y esto ya lo conocen los que han estado en el programa de mi parte, los que han construido este mundo y lo siguen construyendo. Es con el esfuerzo diario, cotidiano de las y los trabajadores del mundo que se ha hecho posible la aparición del mundo en general, de las civilizaciones en general, y obviamente en particular de todo lo que somos en Costa Rica. Desgraciadamente, una pequeñísima argolla con muy malas artes ha logrado en este momento monopolizar los grandes medios de producción y a los trabajadores, como sabemos, la tarea que les han dejado es vender su fuerza de trabajo por un salario cada día menor, con condiciones cada día peores y sufriendo todo tipo de vejaciones y explotación. Y en este momento histórico la situación es muy evidente. Tenemos, y esto lo digo bajo mi responsabilidad, un gobierno totalmente entregado a las grandes transnacionales y a los grandes intereses nacionales, llámese UCAEP, ¿verdad? América, AmCham y toda esta gente, ¿verdad? Que son los que realmente gobiernan Costa Rica, ¿verdad? La argollita que tiene el poder económico es la que está manejando definitivamente el poder político en este momento, a tal extremo que el gobierno de la República no atiende para nada, ¿verdad?
los pedidos de los economistas pluralistas, de gentes ahí que todavía creen en esos diálogos, ¿verdad? Desde mi punto de vista absurdos, sino que lo único que atienden son los llamados de sus dueños, los grandes ricos del país. Y entonces a los trabajadores se les ha venido quitando, pero sistemáticamente todos sus derechos, y han aprovechado la pandemia para todavía machacar más y quitar más y más derechos y reprimir más a las y los trabajadores y someternos a un sistema de semi-esclavitud que se puede convertir en esclavitud si no despertamos y convertir a Costa Rica en un feudo, como lo he dicho siempre. El programa de esta noche entonces lo que pretende es limpiar de prejuicios al movimiento sindical, decir una serie de actividades, contar una serie de actividades que se están realizando y como bien plantea el título del programa, evidenciar al sindicalismo como un instrumento al servicio no solo del bienestar de las y los trabajadores, sino del pueblo en general. Es una lucha bastante difícil esta que nos hemos propuesto esta noche, pero por lo menos vamos a dejar planteadas algunas inquietudes que creemos muy importantes y que ustedes pues reforzarán a través de las intervenciones, etcétera, etcétera. Y finalmente, recordemos que lo que plantea al principio el mundo es de las y los trabajadores y debemos aprovechar la post-pandemia, como dicen, ¿verdad? O incluso este tiempo de pandemia para fortalecernos más como gremio de trabajadoras y trabajadores y ante la bancarrota total del sistema existente que muestra su ineficacia absoluta en el contenido de la pandemia, en la reducción de la pandemia, etcétera, que más bien le están convirtiendo en un negociazo, plantear las y los trabajadores un nuevo sistema económico político más integralmente justo, que yo llamo a título personalísimo, ¿verdad? Humanitarista, ecologista y de participativo, ¿verdad? Entonces, qué interesante sería que aprovechemos esta situación para fortalecernos y la pospandemia para construir ese nuevo mundo que venga a sustituir este sistema capitalista, lo digo bajo mi responsabilidad, capitalista neoliberal, totalmente homicida y totalmente ecocida, ¿verdad? Entonces establezcamos un nuevo sistema, repito, por la humanidad, por la naturaleza y obviamente demócrata participativo. Pero bueno, con mucho gusto le cedo la palabra a mi compañera bienvenida, Michelle Hidalgo, pues para que se presente un poquito y luego Randall seguirá con el desarrollo de la agenda de esta noche. Compañera Michelle. Parece que se le quedó pegado el... Ahora sí, Michelle, adelante, bienvenida a Alternativas. Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien y que disfruten un programa que se las trae, que es la parte de lo que es el sindicalismo al servicio del pueblo. Es un tema muy controversial y que no viene de ahora, sino que viene desde hace muchos años y tiene una gran historia de la cual debemos de estudiar un poco y de perseverar para poder tener un mejor conocimiento del tema, porque no es solamente un tema, sin lugar a duda, este tema va a ser a nivel ya sea de los trabajadores y a nivel nacional e internacional muy importante. Muchas gracias, Michelle. Precisamente Michelle nos va a estar acompañando en los programas de alternativas, ya que a partir de hoy se incorpora al grupo de nosotros, ¿verdad? A través de este programa. Así que bueno, les comentamos ya para empezar y darle la bienvenida. Me parece que dos de los invitados ya han estado con nosotros, ya han compartido en otras ocasiones. Así que bueno, siempre los invitados que llegan les decimos que ya son de la casa, entonces para que se sientan en confianza y puedan disfrutar el ratito, ¿verdad? Que están acá con nosotros. Básicamente queremos como tener un orden con la guía de hoy y que cada uno cuente de aproximadamente unos 20 minutos en la exposición y con la guía que ya nosotros también le compartimos a los invitados. Entonces, para empezar, le quiero darle bienvenida a Sofía Barquero, quien va a tener
la exposición a cargo sobre el marco jurídico que tutela y protege. Así que bienvenida, Sofía. Gracias por aceptar la invitación y por compartir a través de Alternativas. Hola, buenas tardes, noches casi. Gracias a ustedes por invitarme. El siguiente sería, no sé si don Guillermo ya nos escucha, don Guillermo, porque tenía unos problemas de... Sigue sin escucharnos, don Guillermo. Bueno, don Joseph, quien ya estaba acá en el programa, bienvenido nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, saludos a todos y a todas, las personas que estamos participando acá en el espacio y también a la gente que nos está viendo y escuchando. Y yo muy agradecido porque me hayan invitado otra vez al programa. Yo disfruto mucho el programa y esperemos que hoy podamos hacer algún tipo de aporte en este tema que yo considero que es estratégico para la clase trabajadora de este país y que es muy valioso este espacio por eso. Y don Manuel Porras, ¿verdad, Panga? Que él ya estuvo con nosotros en los programas que estábamos en Radio 16. Claro, claro, es de la casa, don Manuel. Entonces, bienvenido, don Manuel. Gracias también por acompañarnos acá a través de Alternativas. No, más bien, muy buenas noches y gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. Un saludo. Don Guillermo, no sé si sigue. Es que no, hasta este momento te escucho, es que se corta. Yo sé que no es problema de ustedes, es un problema que estoy teniendo aquí, porque ahorita ya, a usted es el que medio escucho mejor, pero también por rato se va. Entonces, no sé, estoy en un dilema aquí, sí, porque no sé cómo intervenir cuando me toque, porque no he entendido absolutamente nada de lo que ustedes han hablado. Bueno, don Guillermo, la exposición que teníamos para que usted nos compartiera sería básicamente sobre el papel de la educación y la promoción sindical y el aniversario del sindicato UNDECA. Pero primero vamos a ir con la compañera Sofía y después le vamos a dar el pase a usted. No sé si por ahí lo escuchó. Hasta el momento lo he escuchado, estoy muy bien. Ojalá que sigamos así. Sí, entonces voy a darle... don Guillermo, cualquier cosa, no sé si puede leer el chat por aquello que no se nos escuche y nosotros escribirle al chat tal vez, ¿verdad? Entonces, para estar en contacto, por aquello de que no nos escuche. Para empezar, entonces, no se Panga, si quiere decir unas palabras para ya empezar con... Bueno, empecemos con Sofía. Entonces le cedo la palabra a Sofía para que presente su tema y comparta con nosotros. Adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, a mí me invitaron a hablar de la libertad sindical, que les decía que me mandaron a estudiar porque yo soy más, sobre todo, especialista en derecho ambiental. Pero bueno, por mi trabajo también me ha tocado últimamente ver asuntos laborales. Sobre el derecho sindical, específicamente sobre el sustento, digamos, legal o el marco legal que lo cubre en Costa Rica, hay que iniciar diciendo que está consagrado en nuestra constitución política, en esta que es la mamá de las leyes, ¿verdad? En la norma más importante, más grande que tenemos en el país, en el artículo 60, se reconoce el derecho de las personas trabajadoras a sindicalizarse libremente. También el desarrollo de la jurisprudencia, es decir, los tribunales de justicia que emiten resoluciones, han insistido en la importancia de la libertad sindical como un derecho humano y lo califican como un pilar de la democracia. En ese sentido, se ha referido la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Es importante señalar también que la libertad sindical ha sido reconocida, además de nuestra constitución política, en instrumentos jurídicos internacionales que todavía están por encima de nuestra constitución, es decir, son más fuertes jurídicamente. Y bueno, les digo que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 22, y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya propiamente los derechos laborales que se establecen en estos instrumentos internacionales y en nuestra Constitución Política
se desmenuzan, por decirlo de alguna forma, en el Código de Trabajo. Es importante tener claro que hay 3 componentes esenciales para poder decir que hay libertad sindical. No hay libertad sindical si no hay derecho libre a la sindicalización. Entonces, cuando el patrono utiliza prácticas o recurre a prácticas que dificultan esa posibilidad, entonces está limitando esa libertad sindical. Tiene que haber también negociación colectiva y el otro elemento, componente esencial de la libertad sindical es el derecho a huelga. Sobre el derecho a la sindicalización, como les decía, está desmenuzado en nuestro Código de Trabajo, por ahí los artículos 339 y en adelante, donde se reconoce qué es el sindicato. Después también el Código de Trabajo establece mínimos, por ejemplo, de afiliación. El código dice que se requiere de al menos 12 personas afiliadas para constituir un sindicato. Y bueno, luego también se regulan los tipos de sindicatos que admite nuestro ordenamiento jurídico, perdón, dentro de los que se incluyen los gremiales, que son los que se conforman por individuos, personas trabajadoras de una misma profesión, un oficio o una especialidad, qué sé yo, por ejemplo, un grupo de abogadas independientes o las personas técnicas dentales, no está calificado como una profesión, sino como un oficio. También hay sindicatos de empresa, que son personas de diferentes profesiones, pero que trabajan o prestan sus servicios profesionales a una misma empresa. Están los sindicatos industriales, que se conforman por personas de diversas profesiones, oficios o especialidades, y que prestan sus servicios en 2 o más empresas del mismo tipo de empresa. Y finalmente, el Código de Trabajo se refiere a los sindicatos mixtos o de varios oficios, que como su nombre lo indica, son conformados por personas trabajadoras que se ocupan en actividades diversas o que no se relacionan entre sí. Además, el Código de Trabajo establece el procedimiento a través del cual se constituyen los sindicatos. Entonces, por ejemplo, el código habla de que para que se considere legalmente constituido el sindicato, tiene que tener pleno goce de la personería jurídica, hay que seguir un procedimiento que implica enviar notas al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio del Trabajo, hay que adjuntar el acta constitutiva del sindicato, indicar el número de personas que lo conforman, el tipo de sindicato, de acuerdo con estos 4 tipos que acabamos de ver, que se va a conformar, y los nombres y los apellidos de las personas que conformarían la junta directiva, entre otros requisitos. Por otra parte, hablábamos que entre esos elementos de la libertad sindical, además de estrictamente la libertad para formar parte de un sindicato, está la negociación colectiva. La negociación colectiva está contemplada también en nuestra Constitución Política, que establece que esta se tiene que celebrar, o que esta es la figura jurídica que se celebra entre uno o varios sindicatos de personas trabajadoras y uno o varios patronos, y que el objeto que tiene la convención colectiva es reglamentar las condiciones en las que el trabajo deba prestarse, y todas las materias relativas a esa prestación del trabajo. Esta convención tiene carácter de ley entre las partes, ¿verdad?, para las personas trabajadoras y para la patronal, y tiene como consecuencia jurídica que todos los contratos individuales o colectivos que haya dentro de una empresa tengan que ajustarse a lo que establece esta convención colectiva, ¿verdad? Es como una regla general
que proteja a todas las personas trabajadoras y todos los contratos que se establezcan tienen que responder a esa ley, digamos, entre comillas. Por otra parte, tenemos el derecho a huelga, que yo creo que puede ser uno de los más conocidos, y que en este momento yo creo que es un momento histórico bastante triste en nuestro país cuando hablamos del derecho a huelga, porque recientemente, el 21 de enero de este año, entró en vigencia la famosa ley 9808 del 21 de enero del 2020, que es conocida popularmente como la ley antihuelgas, que vino a plantear una reforma al Código de Trabajo, a la anterior reforma procesal laboral que se aprobó, si mi memoria no me falla, en el 2016 o 2018, y que establece una serie de condiciones que hacen prácticamente nulo el derecho a la libertad sindical. Entonces, bueno, básicamente ese es el estado actual en nuestro país. Hay una norma jurídica, como yo les decía, que protege la libertad sindical, que en la práctica, yo creo que ahí podemos plantearlo para el debate, es bastante cuestionable. Yo no sé qué porcentaje de empresas y de personas trabajadoras realmente tienen esa libertad sindical. Compañero Joseph, me imagino que podrá ampliar bastante sobre eso, sobre las historias, por ejemplo, de las personas trabajadoras agrícolas, que si se sindicalizan, pasan de inmediato a estar en una lista negra o les despiden antes de que puedan sindicalizarse. Con esta reforma a la ley antihuelgas se fue para atrás en los niveles de protección alcanzados. Con la reforma procesal laboral, por ejemplo, desde el inicio de los actos preparatorios para constituir o para declarar una huelga, había protección jurídica para las personas trabajadoras. Ahora, con esta nueva reforma, esa protección jurídica no existe. Pueden despedir a las personas, sindicalizadas o no, cuando estén planeando una huelga. Entonces, estamos en una época donde esas grandes conquistas, desde el punto de vista jurídico, que le dan respaldo al movimiento sindical costarricense, que se correspondían con nuestra constitución política y principalmente que se correspondían con los tratados internacionales de derechos humanos, van para atrás en un escenario que se caracteriza por la persecución de las personas trabajadoras, por la criminalización de las personas trabajadoras, y en ese marco nos encontramos con las justificaciones para políticas regresivas en derechos humanos, porque pues pareciera que los derechos laborales ya no son derechos humanos, y yo creo que lo importante es reconocer que las limitaciones a los derechos laborales son violaciones a los derechos fundamentales, y que lo podemos decir así con esas palabras, ¿no? Un gobierno que reprime los derechos laborales, los derechos sindicales, es un gobierno que lesiona los derechos humanos. Bueno, y por aquí estaríamos. Muchas gracias, Sofía. Por ahí nada más quería hacer un anuncio rápido para agradecerle a todos los que nos están escuchando a través de la transmisión, que tengan la confianza de hacer sus comentarios, sus consultas para aprovechar el programa y a los invitados. Así que bueno, ahí nos escribió Vinicio Alfaro diciendo saludos, y también donde dice que el sindicalismo debe ser el brazo que lucha contra las y los trabajadores, pero debo ser realista y critico de la falta de formación que nos demuestran un grupo de dirigentes sindicales y la falta de unión entre diferentes grupos sindicales. Y un saludo para ahí, que me parece que está viendo la transmisión, Eva Laraya y Jacqueline Fallas. Así que un saludo para todos. Y bueno, don Guillermo, no sé si nos está escuchando, don Guillermo. Ah, no. Michelle, sí, no sé estoy escuchando. Sí, don Michelle, no sé si quiere agregar sí, algo. No, por el momento, démosle el pase a don Guillermo. Don Guillermo, entonces, básicamente, bueno, bienvenido a Alternativas, gracias por haber aceptado la invitación. Y pues por ahí teníamos en la guía que le pasamos, pues una exposición sobre
la educación y la promoción sindical y al aniversario del sindicato UNDECA. Así que bueno, para que nos comente un ratito aquí a través de Alternativas, y muchas gracias nuevamente por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la compañera que me antecedió en el uso de la palabra. Un saludo también a los compañeros que más tarde van a intervenir en este programa. Bueno, cuando me invitaron, cuando el compañero Cés me llamó para invitarme, me pareció muy bien la fecha, porque precisamente hace 2 días, el miércoles 19, la Unión de Empleados de la Caja del Seguro Social, UNDECA, cumplió 66 años. Se había fundado el 19 de agosto de 1954 en una situación muy peculiar en nuestro país, que no voy a comentar, no es ese el caso, pero que se funda ahí, y ustedes pueden, o los oyentes pueden imaginarse lo que ha pasado un sindicato que tiene 66 años de existencia. Es decir, que tuvo periodos, algunos que la gente no conoce, ¿verdad? Por ejemplo, como el hecho de solidarizarse en la lucha contra Somoza. Ese fue, UNDECA tuvo esa virtud, y después también tuvo que pagar las consecuencias de la contrarrevolución nicaragüense, porque en Costa Rica, en la zona norte, habían poblados donde prácticamente la contra los tenía tomados, y ahí también hubieron agresiones y amenazas de muerte contra los dirigentes de UNDECA, que chocaban con los líderes de la contrarrevolución nicaragüense. Un capítulo del que poco se habla, pero que es importante un poco para que la gente se dé cuenta de lo que sucede cuando hay también un sindicato consecuente con la lucha de los pueblos. UNDECA participó activamente en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Sus dirigentes y sus activistas recorrieron el país en toda esa campaña enorme de alfabetización política que se dio, que casi todos recordamos, ¿verdad? En la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. UNDECA también fue parte activa, y en la huelga del 2018 participó durante 28 días en esa huelga, o otros sindicatos, como algunos sindicatos de la educación, duraron 3 meses. Sin embargo, para el sistema de salud, 28 días fue mucho, por la responsabilidad que tienen los trabajadores de la salud. Y porque nosotros siempre nos hemos varangloriado en UNDECA de que en las huelgas nunca se ha muerto a nadie. Es decir, entonces hay que combinar la huelga con la atención de los pacientes también. Decir que UNDECA es un sindicato un poco sui generis, porque UNDECA tiene, bueno, el compromiso de defender a los trabajadores, el compromiso de defender la institución como la institución baluarte en nuestro país, y el compromiso también de luchar porque los pacientes tengan una buena atención. Entonces, como pueden ver, es un poco complicada la situación que se tiene que dar en UNDECA. Sin embargo, hay que decir que se da exitosamente, y que se da exitosamente porque si se ponen a revisar poco más o menos cómo se han hecho las últimas obras hospitalarias, hospitales, agregados de hospitales, muchos centros de salud en muchos lugares del país, son también la lucha de UNDECA junto a esos pueblos, porque también UNDECA ha tenido esta característica, que es una característica muy importante, de poderse ligar a los intereses del pueblo. Aquí en Grecia, bueno, deben recordar, hace unos 8 años, la lucha que se dio por mejorar los servicios del hospital, donde UNDECA estuvo presente ahí, y donde junto a Davis Ovares y a otros compañeros también tuve el privilegio de recorrer algunos pueblos de Grecia hablando de este tema, y en esta lucha que al final de cuentas, bueno, no dio los resultados totales, pero sí logramos algunos logros con esa pelea. Entonces, UNDECA siempre ha logrado combinar esta lucha. Hablando de la importancia que tienen
los sindicatos para la población. Yo quiero hablar también de algunos hechos que no siempre se hablan. Por ejemplo, UNDECA ha sido totalmente fiel al principio de solidaridad que tienen que tener los sindicatos. UNDECA, a través de su historia, se ha solidarizado siempre con los movimientos, con los presos políticos, recientemente defendiendo hasta que se logró la libertad después de año y medio de una compañera presa en Guatemala acusada injustamente. Era precisamente la representante del seguro de los trabajadores en el seguro social guatemalteco. También dimos una lucha por años para solidarizarnos con los 5 cubanos presos en los Estados Unidos. Estuvieron muchos años presos, acusados de espionaje injustamente. Al final de cuentas logran su libertad y UNDECA es reconocida a través de su secretario general, que fue condecorado en Cuba por la lucha incesante que durante años se dio. Pero hay un hecho que no se divulga porque, bueno, partimos del hecho de que la mano derecha no tiene que saber qué hace la mano izquierda, pero cuando uno escucha tantas injusticias contra los empleados públicos, cuando les dicen ladrones, cuando les dicen vagos, cuando les dicen asesinos, cuando hay huelgas, incluso como la que citó la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, la ley esta antihuelgas, que es una vergüenza para cualquier país que se llame democrático, uno tiene que decir o recordar que un acto de solidaridad muy importante de UNDECA fue el que se dio para el terremoto de Cinchona. En el centro de recreo de UNDECA, durante muchos meses, 14 familias damnificadas de ese terremoto vivieron ahí. Estos son hechos que nuestros enemigos nunca reconocen, porque también tampoco es el tema, lo cito nada más por encima, pero si la gente se pone a estudiar la historia del movimiento sindical, se dará cuenta que muchas de las leyes más nobles y de las instituciones más nobles que tiene el país son precisamente el producto de la lucha sindical, en asocio, por supuesto, con otros sectores del pueblo costarricense. Hasta aquí el tema más o menos del aniversario 66 de UNDECA, y entramos al otro tema, que es el tema de la importancia de la educación en el movimiento sindical. Quiero decir que lamentablemente algunos sindicatos han dejado de lado la escuela, otros sindicatos mantienen esa escuela permanente, y en UNDECA hacemos un esfuerzo extraordinario para tener una educación permanente, y es una educación que nosotros como sindicato clasista que somos, la damos en 2 direcciones. En la dirección propiamente gremialista, que es capacitar a nuestros delegados y a los miembros de las comisiones de relaciones laborales, por ejemplo, a los compañeros de las comisiones de salud ocupacional, al resto de los compañeros y en la medida de lo posible a muchos para enseñar nosotros tenemos un documento que se firmó el 31 de octubre del 2010, va a cumplir 10 años, que es un documento que regula las relaciones laborales entre la caja y los sindicatos. Entonces, digamos que como esos 3 aspectos son los aspectos que nosotros enseñamos en la lucha propiamente gremial, para la defensa de los trabajadores, para su buena conducción en todos estos organismos, y por supuesto que cuando vemos esto también algunas técnicas de la negociación que tiene que darse, y que en una empresa social como la Caja, que tiene 56,000 trabajadores, pues todos los días hay conflictos y todos los días hay que resolver conflictos, y la mayoría de los conflictos se resuelven a través de este instrumento que se llama, este documento
que regula las relaciones obrero-patronales. Pero la educación sindical vale muy poco, por no decir que nada, si no entendemos que los sindicatos son organizaciones políticas, que son organizaciones que tienen el deber ineludible de trabajar, de impulsar políticas en favor no solamente de un gremio, sino de todos los gremios y en favor del pueblo costarricense. En consecuencia, nosotros, dentro del trabajo de educación que realizamos, en la parte política metemos la historia del movimiento sindical, que es una historia muy, muy rica, porque a través de esa lucha surge la Caja Costarricense del Seguro Social, surge el Código de Trabajo y surgen otro montón de cosas que junto con las otras decisiones que tomaron los políticos de los años 40, hacen de nuestro país un país muy, muy diferente al resto de los países latinoamericanos, que es precisamente lo que estamos perdiendo, ¿verdad? Y el país que estamos, bueno, que yo digo que ya perdimos prácticamente, porque ya muchas de esas cosas, y sobre todo ahora con el COVID, que se ha aprovechado también para hacer fiesta con los derechos de los trabajadores y de las instituciones, pues vamos a tener que repensar una serie de cosas una vez que termine la pandemia. Pero bueno, nosotros metemos ahí ese capítulo de la historia del movimiento sindical. Metemos otro tema, que es un tema que mientras los trabajadores no lo entiendan, no están entendiendo nada y sus luchas se quedarán siempre en la reivindicación, en el permiso, en que me respeten las vacaciones, en que me respeten el salario mínimo o las horas hechas, pero no damos un paso adelante para el logro de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa. Y me refiero a que los trabajadores y los programas de educación sindical tendrán que tener siempre un capítulo sobre la lucha de clases, un capítulo sobre la lucha de clases para que los trabajadores entiendan que nosotros vivimos en una sociedad dividida en clases y que los asalariados, los trabajadores, los proletarios estamos precisamente entre los explotados y que precisamente los explotadores son la gente que está en OCAEP, son los grandes empresarios, son los grandes ricos de este país y del mundo, lo que nos han tenido subjugados durante toda la historia. Si nosotros no le enseñamos a nuestros trabajadores, a nuestros dirigentes esto, si nosotros no enseñamos el papel del Estado en esta sociedad, que es ni más ni menos que el administrador de la clase social que nos representa. Porque a mí no me extraña lo que hace el gobierno de Carlos Alvarado, o lo que hizo el gobierno de Laura Chinchilla, de Miguel Ángel Rodríguez, de todo lo que nos han atendido, digo que nos han dirigido en los últimos años. Todos estos gobiernos son gobiernos al servicio del capital, son gobiernos al servicio del capital y el Estado está diseñado precisamente para defender los intereses de la clase social que nos explota. Entonces, un poco de esto hay muchas cosas, por supuesto, más que hay que enseñar, que es, por ejemplo, el principio de la solidaridad y la solidaridad efectiva, no la solidaridad de un comunicado y ya nos sobamos las manos porque hicimos un comunicado, hicimos la solidaridad efectiva, que hay que enseñarle a los trabajadores que como hermanos de clase tenemos siempre que responder por el resto de los trabajadores independientemente del gremio en que sea. No es un problema de gremios, la solidaridad es también un problema que tiene que ver con los trabajadores de todo el mundo y que no tiene que ver ni con su nacionalidad, ni con su origen étnico, no, los asalariados, y por eso nosotros decimos que los trabajadores son iguales en todas partes del mundo. Por eso también nosotros defendemos los derechos de los migrantes, porque los migrantes son doblemente explotados y los migrantes son también trabajadores tan explotados o más explotados que somos nosotros. Entonces, esos son algunos de los principios
en los que nosotros trabajamos en educación, decir también que vale muy poco la educación si la educación no es permanente. La educación no puede ser que hoy se me ocurre que vamos a hacer un taller sobre un tema determinado y dentro de 3 meses o 4 meses vamos a hacerlo. No, la educación en el movimiento sindical tiene que obedecer a un diseño, a un plan de trabajo de al menos un año y renovarlo cada año, de al menos un año, que combine los temas gremiales con los temas políticos y que tenga permanencia. Si no tiene permanencia, eso no sirve. Entonces, invitar a los compañeros de otros sindicatos a que en realidad cuando queramos hablar de educación, le demos al sindicato también los recursos. Hay sindicatos que no tienen ni presupuesto para la educación, y no tener presupuesto para la educación en un sindicato es no tener ninguna perspectiva del futuro del movimiento sindical. El movimiento sindical, si quiere seguir vigente, tiene que tener métodos de organización y métodos de educación efectivas que hagan que los sindicatos sean sindicatos clasistas. Y cuando hablo de clasistas, son sindicatos comprometidos con la clase trabajadora y comprometidos con el pueblo. Lamentablemente en nuestro país hay muchos sindicatos que son sindicatos totalmente gremialistas, y esos sindicatos gremialistas no contribuyen ni van a contribuir a lo que requerimos urgentemente, que es un cambio de gobierno, pero no un simple cambio de gobierno, un cambio de un sistema injusto y que hoy con la pandemia ha quedado prácticamente desnudo, como es el capitalismo. No ha podido, no puede, y ustedes incluso ven que incluso el gendarme del capitalismo ha sido hoy totalmente insuficiente para asistir a sus aliados, me refiero a los Estados Unidos. Con esta pandemia queda el desnudo porque es también capitalismo puro, y en consecuencia nosotros tenemos también que luchar por un orden diferente de la economía, una economía que obedezca efectivamente a los intereses de la población y que no sea una economía como está ahora al servicio de 4 tagarotes y de un Estado. Y por eso es que no basta con cambiar un gobierno, no basta con cambiar de presidente, hay que cambiar el sistema, hay que derrotar el sistema. Ustedes ven hoy y ustedes verán que aún con toda la tragedia que estamos sufriendo, las empresas siguen sin pagar, las empresas siguen declarando cero ganancias, y entonces el recurso más inmediato es precisamente vender Fanal. Para ustedes que viven en Grecia, hoy todos nos damos cuenta de la importancia de Fanal y todos queremos defenderla. Es vender Bixa, es vender el ICE, es vender las instituciones del Estado, cuando eso no va a resolver absolutamente nada. Ese dinero, porque prácticamente van a hacer un regalo que se va a hacer, se va a gastar, y nosotros, según los entendidos en la materia, yo no sé nada de economía, están planteando que nosotros vamos a terminar el año con un déficit fiscal de alrededor del 9%, con un desempleo total de alrededor del 85%, porque estos números del 24 están ocultando otras cosas que tal vez en otra ocasión podemos ver. Y entonces, en esa situación, un movimiento sindical serio, un movimiento sindical que se diga defensor de los derechos de los trabajadores, tiene que proponerse un cambio político, totalmente cambiar las estructuras de este país para construir una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, una sociedad sin discriminación. Y quiero terminar esto con un tema que es un compromiso de la Unión de Empleados de la Caja del Seguro Social, y es el inciso J del artículo 5 de los estatutos de UNDECA. Dice textualmente: luchar y promover conjuntamente con otras organizaciones sociales, civiles y populares por cambios estructurales profundos
que hagan posible la construcción de una sociedad justa, libre, democrática y solidaria, libre de toda forma de explotación y discriminación, que promueva realmente el progreso y la justicia social. Esa es nuestra aspiración y eso es lo que queremos a que aspire el resto del movimiento sindical si queremos efectivamente una sociedad más justa, una sociedad que no sea la sociedad de los explotados y de los explotadores. Hasta aquí. Muchas gracias, don Guillermo. Ahora vamos a leer un poco los comentarios en Facebook. Dice Daniela Solís Rodríguez, las violaciones a los derechos laborales son violaciones a los derechos fundamentales, tomado de la compañera Sofía Barquero, que fue la primera en exponer. También Cristel Chávez nos saluda desde Facebook. Le doy la palabra a mi compañero Randall Carballo. Gracias, Michelle. Muchas gracias, don Guillermo. Bueno, para seguir acá en Alternativas, igual los invitamos para que aprovechen el programa y nos dejen sus comentarios a través de la página de Facebook, de la transmisión. Así que bueno, le voy a dar la bienvenida nuevamente a don Manuel Porras, quien ya ha estado con nosotros en Alternativas en Radio 16, creo que entre los primeros programas me parece por ahí. Así que don Manuel va a compartir con nosotros sobre las actividades que realiza el sindicato del CNP, en particular la defensa de la FANAL, que ya tocó un poquito del tema a don Guillermo, entonces, o por lo menos lo mencionó, entonces para que cederle la palabra a don Manuel y que comparta acá con nosotros en Alternativas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches de nuevo a todos los panelistas. Tal vez sí, destacar algunos de los puntos que mencionaba don Guillermo en el comentario que hacía anteriormente. Es cierto, el movimiento sindical ha tenido que transformarse, digamos, a raíz obviamente, de la transformación que ha venido sufriendo la sociedad, y no solo a nivel país, sino a nivel internacional. Ya los sindicatos hoy tienen un rol diferente, ¿verdad? Aunque siempre, por supuesto, son la base de la democracia, ese equilibrio, ¿verdad? Entre la parte laboral y la parte patronal, pero también hoy los sindicatos tienen que presentar propuestas y tienen que participar de manera activa en la política pública, ¿verdad? En la política económica, en la política social, ¿verdad? Y hace algunos años el movimiento sindical está muy circunscrito básicamente a temas de orden laboral, ¿verdad? Que por supuesto que hay que seguirlos atendiendo, ¿verdad? Pero que hoy el rol del movimiento sindical va un poco más allá, a pesar de las limitaciones que también mencionaba Sofía anteriormente, que se han venido dando, digamos, con la intención de aminorar, digamos, el papel del movimiento sindical en Costa Rica, ¿verdad? Y lo han venido haciendo de manera sistemática, ¿verdad? Eliminando mecanismos de expresión, de manifestación, de protesta, ¿verdad? De manera continua. Eso ya lo hemos venido viviendo, ¿verdad? Ahora en el esquema en que estamos, en la coyuntura que estamos con la pandemia, se ha acrecentado porque se les ha presentado una oportunidad para poder aprobar leyes y seguir destrozando, digamos, los derechos laborales que se han logrado a través de los años y que nosotros sencillamente heredamos, pero que tenemos la obligación de defender, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el rol del movimiento sindical se ha transformado, creo. Ya hoy los sindicatos participan en la política, no en la política electoral, ¿verdad? Hay que hacer una división ahí claramente, ¿verdad? Porque la política es todo lo que usted define para cumplir un objetivo, pero la política electoral es otra cosa. Pero los sindicatos hoy sí participan activamente en la política nacional para poder lograr cambios estructurales que tienen que darse, como los que mencionaba don Guillermo, y cambiar este modelo de desarrollo que hoy tenemos y que efectivamente a raíz de la pandemia nos desnuda de cuál es la condición en la que estamos y cuál ha sido el efecto que ha tenido eso que llamaban la normalidad, ¿verdad? Que la verdad es que muchos no quisiéramos volver a esa normalidad que ya hoy conocemos como es. Quisiéramos migrar a una nueva normalidad diferente, más inclusiva, más justa, ¿verdad? Con mejores condiciones y mayores oportunidades de inclusión para todos los sectores. Y el movimiento sindical ha ampliado esa gama, digamos, de participación que ha tenido históricamente. Nosotros en el Consejo Nacional de Producción, el Sinconapro, nuestro sindicato tiene 64 años de existencia, fue fundado desde 1956, ¿verdad?
Hoy representamos más del 80%, cerca del 80% de nuestros afiliados que son funcionarios del Consejo Nacional de Producción y de la FANAL, porque FANAL es una dependencia del Consejo Nacional de Producción, y FANAL es además la razón social, digamos, los recursos de FANAL a través de la venta de licores y la venta de alcohol, ¿verdad? Que no solo vende alcohol, también le da alcohol a la Caja Costarricense de Seguro Social al costo, genera recursos básicamente para sectores sociales y para desarrollar programas para el sector agropecuario. Tal vez mucha gente no lo sabe, pero bueno, primero se ha venido tratando de desacreditar a las instituciones como la Fábrica Nacional de Licores. Se han venido desacreditando con la intención no de venderla, sino de que alguien la quiere comprar, ¿verdad? Porque eso es lo que no dicen. O sea, no dicen que quieren venderla, dicen que quieren venderla, pero no dicen que es que quieren comprarla, ¿verdad? Por supuesto, es un negocio súper rentable. FANAL facturó en el año 2019 más de 50 millones de dólares y trasladó impuestos alrededor de 26 millones de dólares con algunas cargas que se le han venido imponiendo, ¿verdad? A raíz de unas pretensiones de un conflicto que existe con el tema del cálculo tributario. Pero lo importante en esto es que FANAL hoy tiene, con sus recursos, tiene esa razón social y tiene un rol importantísimo, que es de los impuestos que se trasladan a la hacienda pública, que vean lo curioso, ¿verdad? Por ahí vienen y tasan el valor de la FANAL en sus activos y todo lo que es infraestructura, equipo, el valor de FANAL en 20 millones de dólares. Y eso es alrededor de 9.400 millones de colones, más o menos. Y FANAL, solo impuestos, en el año 2019 le trasladó 11.000 millones de colones a la hacienda pública. Y también lo interesante de esto es que de esos 11.000 millones de colones que se trasladan a la hacienda pública, 8.000 millones de colones se distribuyen en organizaciones de bien social o en grupos de vulnerabilidad social. Por ejemplo, de esos 8.000 colones que la ley 79-72 destina, valga la redundancia, con destino específico, atiende PANI, atiende CONAPAN, ¿verdad? Atiende hogares de ancianos, atiende grupos de personas con discapacidad, niños en abandono, ¿verdad? O en situación de indigencia, atiende recursos, destina recursos para la Cruz Roja costarricense, en fin, hace una distribución de recursos para todos esos grupos de la sociedad que no tienen opción a financiarse a través de otros recursos, que son atendidos directamente con esa asistencia social, ¿verdad? Esa es una parte de los recursos que FANAL genera y que se destinan a esa obra social. Otra parte financia la actividad propia de la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? Y otra parte que no está dentro de esos 11.000 millones se traslada al Consejo Nacional de Producción. En promedio estamos hablando de alrededor de unos 3.800, 4.000 millones de colones. Este año incluso va a ser más, van a ser cerca de 5.000 millones de colones que se destinan para financiar programas como el programa de abastecimiento institucional, que es un programa que le permite a las organizaciones de productores incorporarse a un mercado que atiende los sectores institucionales, sectores como comandancias, hospitales, Sensinais, etcétera, ¿verdad? Entonces, precisamente todos estos programas que tiene el Consejo Nacional de Producción, que fueron visualizados, digamos, desde los tiempos de don Juanito Mora, cuando determinó que la Fábrica Nacional de Licores se le iba a adicionar al Consejo Nacional de Producción para que fuera ese motor generador de recursos, tenían un objetivo claro, que era destinar recursos de la actividad de la venta de los licores, ¿verdad? Y la producción de alcohol para financiar programas sociales, pero también para resguardar la salud pública en cuanto a la calidad de los licores que la Fábrica Nacional de Licores hoy, que debería llamarse Fábrica Nacional de Alcoholes, ¿verdad? Destina, digamos, para el consumo humano. Entonces, ahí, con esa visión se crea el Consejo Nacional de Producción y se le da ese mecanismo para que pueda generar los recursos y no dependa, digamos, del Estado como no lo ha dependido, ¿verdad? Porque el Consejo Nacional de Producción, a través de los recursos de FANAL, ha venido siendo en el tiempo autosostenible financieramente, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ha tenido algunos problemas porque obviamente
se le han venido cargando impuestos más allá de lo lógico, incluso podríamos decir que son impuestos confiscatorios, ¿verdad? Que no le han permitido desarrollar mayormente su actividad, ¿verdad? La Fábrica Nacional de Licores también ha ido innovando, digamos, por ejemplo, en la producción de soluciones antisépticas que hoy nosotros facilitamos a la Caja Costarricense de Seguro Social y que es un artículo de primera necesidad para la atención de la pandemia, ¿verdad? Y eso igual el costo como se maneja el tema del alcohol, ¿verdad? También en la atención de la pandemia nosotros aumentamos en un casi un 500% la producción de alcohol a granel para trasladarle ese alcohol a la industria del alcohol y poder darle la seguridad a la población de poder acceder a los diferentes tipos de presentación del alcohol, alcohol en gel o alcohol de fricciones, ¿verdad? Que están en el mercado y que básicamente son alcoholes que se procesan a través del alcohol que FANAL le entrega a la industria. Además, FANAL produce también alcoholes de primerísima calidad, el alcohol 38C y 38S, que son alcoholes incluso que se destilan con equipos que en Latinoamérica prácticamente son muy pocos países los que cuentan con ellos. Ni siquiera Laica, digamos, que tiene toda una infraestructura y un capital enorme, ¿verdad? Tiene los equipos que tiene hoy FANAL, ¿verdad? A pesar de que digan que FANAL lo que tiene son un montón de tarros viejos. Es una empresa certificada, ¿verdad? Certificada y que tiene todas las condiciones para producir alcoholes de primera calidad y licores también de muchísima calidad. Y FANAL ha venido innovando también en otro tipo de bebidas saborizadas, ¿verdad? Lo que llamamos los ligados, que son a base también de frutas, hay de diferentes sabores, que han tenido una aceptación en el mercado importantísima. Pero en realidad la Fábrica Nacional no se creó para ser una fábrica que venda licor y que produzca alcohol y que venda sencillamente para crear un capital, digamos, que tenga la fábrica, sino para, lo más importante, para poder distribuir esa riqueza precisamente en sectores de la sociedad civil en condiciones de vulnerabilidad o para promover programas para el sector agropecuario. ¿Qué es lo que pretenden hoy con la venta o la concesión de la Fábrica Nacional de Licores? Hacer todo lo contrario. O sea, ese negocio, que es un gran negocio, concentrarlo en manos de unos cuantos. Entonces, lejos de lo que el Estado debería estar hoy haciendo, que es distribuir esa riqueza que se genera entre los diferentes grupos sociales, más bien lo que pretende es trasladar ese negocio a manos privadas para concentrarlo en unos cuantos. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, el caso de la ICA, ¿verdad? Que ha venido insistiendo en el tema de la concesión de la Fábrica Nacional de Licores, porque además la quieren regalada, ¿verdad? También, o sea, y tampoco representa la venta de FANAL la solución al problema fiscal que tiene este país. Nosotros hemos estimado cálculos y estamos clarísimos por los datos que tenemos que la venta de FANAL simplemente nos alcanzaría para cancelar los intereses de la deuda externa de un día y medio, nada más. O sea que en un día y medio nos comeríamos la venta de FANAL y dejaríamos y crearíamos más bien un hueco fiscal, porque ese ingreso de 11.000 millones, que es más de lo que pretenden vender la fábrica, ese ingreso crearía más bien un hueco fiscal, porque por supuesto que entendemos que el gobierno no estaría destinando recursos para cubrir esos recursos que hoy el Consejo Nacional de Producción necesita para operar sus programas, y mucho menos para atender las situaciones, digamos, de estos grupos sociales que mencionaba al principio, ¿verdad? Porque tendría que sacarlo del presupuesto nacional, y en la condición que está el país hoy con la crisis fiscal, difícilmente que tengamos recursos para eso como Estado, ¿verdad? Entonces, no entiende uno cuál es la intención. Por supuesto que en medio de la pandemia, cuando nosotros veíamos en la Fábrica Nacional de Licores filas de 50 o 60 camiones comprando alcohol a granel, ¿verdad? Y por supuesto, y trabajando 3 turnos que trabajó FANAL básicamente durante ese periodo, ¿verdad? Para poder abastecer de alcohol al mercado nacional. Y por supuesto que ahí se podía reflejar la importancia de tener el monopolio del negocio del alcohol, ¿verdad? Porque al final tenemos que tener algo. O sea, quienes andan detrás de la Fábrica Nacional de Licores no andan detrás ni de la propiedad ni de la infraestructura, andan detrás del monopolio y el control del mercado del alcohol, que es lo que es valioso, ¿verdad? Que es lo que es, o lo que hoy es intangible, porque acuerdan hacer un estudio que cuesta
43 millones de colones, ¿verdad? $75.000 en media pandemia, ¿verdad? Para determinar cuánto la deuda de FANAL, ¿verdad? A quién le debemos, decía el presidente ejecutivo, y entonces uno se pregunta, bueno, y si la Administración Superior del CNP necesita un estudio para poder determinar a quién le debemos y cuánto le debemos, cómo es que hizo arreglos de pago con Hacienda y con FAN y con INDER para el tema de la deuda, ¿verdad? O sea, se supone que cuando yo hago un arreglo de pago, lo primero que tengo que saber es cuánto debo y a quién le debo, ¿verdad? Entonces, entendemos claro que esos estudios simplemente son un formalismo, ¿verdad? Para justificar la entrega de la FANAL a manos privadas. Hay cosas inconcebibles. Uno, por ejemplo, puede ver que la viceministra de Agricultura es miembro de la Junta Directiva de la ICA. O sea, ahí hay un total conflicto de intereses cuando el MAC también tiene participación en la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción. O sea, entonces son los intereses que se mueven detrás de todo esto, ¿verdad? Al final es un gran negocio que alguien quiere, porque si el negocio del alcohol y de los licores no fuese bueno, posiblemente nadie andaría detrás de eso, ¿verdad? ¿Por qué no vendemos instituciones que efectivamente no son rentables? Pero no, es que hay que vender las que son rentables, porque los que las compran son a los que ya de por sí posiblemente les debemos la deuda interna, ¿verdad? Entonces, es el mismo grupo que se mueve, ¿verdad? Con esos intereses, y entonces son los que se hacen las leyes, ¿verdad? Son los que se hacen los convenios, son los mismos que manejan todos estos negocios, ¿verdad? Y entonces resulta que ahora se dieron cuenta en media pandemia que el negocio del alcohol a través de la Fábrica Nacional de Licores es un negocio buenísimo, ¿verdad? Buenísimo, y que si solo ellos lo tuvieran, entonces para ellos le generaría una entrada importantísima, ¿verdad? De recursos. Eso es como se mueve el tema aquí, ¿verdad? Del interés en la venta o en la concesión de un activo del Estado, ¿verdad? Generalmente es así. Y no porque seamos eficientes, ¿verdad? Pero bueno, básicamente la estrategia históricamente ha sido empezar a quitarle recursos a una institución, ¿verdad? Empezar a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Que aquí que están aliados al sistema político, empezar a degradar la imagen de una institución, a decir que no sirve. Mire, lo van a hacer con la caja y ya uno lo escucha, lo han hecho con telecomunicaciones, ¿verdad? Ese es el sistema. Empiezan a hablar mal de una institución para crear conciencia entre la población de que no sirve y que hay que venderla, ¿verdad? Uno a veces ve comentarios en las redes de gente que ni siquiera conoce los estados financieros de la fábrica y habla de que la fábrica está quebrada y que tiene pérdidas, ¿verdad? No, una fábrica que crece un 14% antes de la pandemia, que ya de por sí había crisis económica, ¿verdad? Es una empresa rentable y es una empresa eficiente, además, ¿verdad? Con todo y las amarras que ha tenido, ¿verdad? Que ha tenido y del mismo gobierno para poder desarrollarse como una empresa mucho más exitosa, ¿verdad? Entonces, es parte de esos intereses. El Consejo Nacional de Producción tiene dos grandes problemas, que son dos grandes negocios. Uno es FANAL y otro es el programa de abastecimiento institucional, que el programa de abastecimiento institucional, hay que decir que en el 2019 facturó 67 mil millones de colones de productos que se le están comprando a agroempresas, a organizaciones de productores, ¿verdad? Pero que también se le están quitando al mercado a alguna empresa de las que ya conocemos, como Mercasa, ¿verdad? Como la de Don Bernal Jiménez, ¿verdad? Que son como las mismas cadenas transnacionales como Walmart, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esa competencia donde alguien en el mercado está perdiendo 67 mil millones, hay que recuperarlo, ¿verdad? Entonces empezamos a ver proyectos de ley como el que presenta don Pablo Heriberto Abarca desde la Unidad Social Cristiana, donde lo que propone es, y además con un desconocimiento total, ¿verdad? Porque lo que propone es cerrar el Consejo Nacional de Producción, que con la venta de los activos del Consejo Nacional de Producción se cancele la deuda que tiene FANAL, se le concesione el monopolio por 6 años a la ICA, lo cual es una aberración, porque los monopolios privados están prohibidos por la Constitución Política, ¿verdad? Y se le regale la Fábrica Nacional de Licores a la ICA, ¿verdad? Y hablan a veces de que la Fábrica Nacional se encuentra con deudas, ¿verdad? Pero resulta que no dicen, por ejemplo, que ahora en la atención de la pandemia, aun cuando la existencia de alcohol crudo de FANAL alcanzaba para cubrir todo este año, obligaron a la fábrica a comprarle $3.800.000 en alcohol a la ICA, que era la existencia que tenía la ICA. Cuando ya, digamos, en las bodegas, en las empresas que procesan alcohol, ya su inventario estaba lleno, ¿verdad? Entonces la ICA no tenía a quién venderle, entonces obligaron al Consejo Nacional de Producción, a la FANAL,
a comprarles toda la existencia de alcohol que tenía Laica, ¿verdad? Así funciona. Y después dicen que es que el problema es que la FANAL está endeudada y ellos mismos la endeudan, ¿verdad? Cuando nosotros normalmente, si compramos alcohol, que hay que decir que el alcohol de Laica también, el 50% de la cuota que Laica entrega a FANAL viene del ingenio Taboga, de los hermanos Arias, y el otro 50% viene de los grandes ingenios que manejan los señores Jiménez de la Guardia. Entonces ahí hay un compromiso mutuo, ¿verdad? Para hacer la cuota del alcohol que nosotros tenemos que comprar y que no podemos procesar a través de la compra de melaza, ¿verdad? Comprándole directamente a los pequeños productores de caña, porque eso lo hacen ellos, aunque el monopolio sigue siendo de la FANAL, ¿verdad? Pero así funciona, ¿verdad? Así funciona. Ahora, nosotros estamos en una defensa abierta, ¿verdad? De la Fábrica Nacional de Licores, y hemos venido trabajando, digamos, con un movimiento que se llama Movimiento Rescate Nacional, con José Miguel Corrales, con Félix Muguido. Nos hemos acercado a diferentes organizaciones sindicales, sociales, de la economía formal e informal, ¿verdad? Y bueno, y hemos estado promoviendo un movimiento que nosotros decimos que empieza el próximo martes 25, que no sabemos cuándo termina, pero que esperamos que realmente tenga el apoyo de la gente, ¿verdad? Y porque al final hay que entender algo, muchas veces y casi siempre diría yo, el hambre vence el miedo, ¿verdad? Y esto de la pandemia, si nosotros no resolvemos lo que ha venido haciendo el gobierno con las medidas económicas, entonces vamos a tener una crisis de hambre muy, muy seria en este país. Si hay alguna consulta, con mucho gusto, si no, de verdad, lo podemos dejar por ahí para no abusar del tiempo. Muchas gracias. Michelle. Bueno, agradecer primeramente a don Manuel por ese tema que está tan de boca en boca, que es lo de la venta de la FANAL. Y al respecto de eso, nos escribe la compañera Edith Paniagua Hidalgo en nuestro Facebook Live, que tiene planeado los sindicatos para evitar la venta de FANAL. Y le cedo la palabra a don Manuel. Sí, bueno, como le digo, nosotros hemos venido trabajando porque entendemos algo. No es un tema que lo pueda defender el movimiento sindical y mucho menos nosotros únicamente como organización sindical o con los compañeros que están en el otro sindicato. O sea, sabemos necesariamente que la defensa de la FANAL la tenemos que hacer con los beneficiarios de la FANAL, con las organizaciones de productores que están clarísimos en la defensa de la FANAL como lo entendemos nosotros, como un mecanismo para poder generar los programas de los cuales ellos son beneficiarios, porque ellos son nuestros clientes. Entonces hemos venido trabajando con organizaciones de productores y ya lo hemos hecho en el pasado, ¿verdad? En el año 2012, apareció un proyecto de ley que se llamaba CNSA, un proyecto de ley que en la administración de doña Laura Chinchilla se presentó a la Asamblea Legislativa e incluso tenía los votos necesarios para aprobarse, y en ese proyecto de ley se derogaba la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, que hoy es la única ley que atiende el tema de la seguridad alimentaria, que por cierto va a ser un tema que que va a ser muy sensible en los próximos días, ¿verdad? A raíz de esta situación de la pandemia, y concesionaba la Fábrica Nacional de Licores, entre otras cosas, porque además derogaba la Ley de Ferias del Agricultor, ¿verdad? Y derogaba la ley del PIMA. Ese proyecto de ley nosotros logramos sacarlo con el apoyo que ya tenía la Asamblea Legislativa para votarlo a favor. Logramos con las organizaciones de productores sacarlo de la corriente legislativa y que se archivara. Hemos venido haciendo un esfuerzo enorme con las organizaciones de productores, concientizándolos también para poder lograr un frente común de defensa. Hemos venido haciendo reuniones también con los señores de Grecia. Estuvimos hace unos días con el señor alcalde de Grecia, hemos estado con don Andrés Stanley, también presidente del Consejo Municipal, ¿verdad? Y también miembro de UNDECA. Hemos hablado con organizaciones civiles, ¿verdad? De Grecia y de otros lados, y formamos parte del Movimiento Rescate Nacional, que dentro de la agenda que tenemos, ¿verdad? Que tiene, digamos, nosotros hablamos de un decálogo, pero dentro de esos 10 puntos estamos claros que un tema de la agenda es no permitir más la venta de activos del Estado, ¿verdad? Entre otros temas importantes que tienen que ver con aspectos, digamos, de todo el panorama político y social que hoy afecta al país, ¿verdad? Pero hemos venido trabajando en esas alianzas, ¿verdad? Para defender a muerte la Fábrica Nacional de Licores. Yo creo que el gobierno no lo va a tener fácil, ¿verdad? Pero bueno, tampoco es un tema tan simple, ¿verdad? Porque tenemos la información
información clara de que esto hoy lo maneja el equipo económico ni siquiera lo maneja la presidencia ejecutiva del CNP, lo maneja el equipo económico del gobierno, Pilar Garrido, ¿verdad? O sea, ya está a ese nivel, ¿verdad? Para negociar posiblemente con algunas de estas empresas que andan detrás de la fábrica y ver cómo pueden entregarla, ¿verdad? Pero, insisto, yo creo que no va a ser fácil, vamos a defender a la fábrica hasta la muerte, no solo por el tema del desempleo que se generaría para la cantidad de trabajadores de Grecia que trabajan en la fábrica, sino por el impacto social y económico que tiene para estos grupos que de por sí ya han sido abandonados de hace mucho rato, que es el sector agropecuario. Muchas gracias a don Manuel por esta gran exposición. Sin duda alguna que, bueno, cada tema nos alcanzaría para un programa completo, ¿verdad, Panga? Entonces, bueno, para seguir con la exposición de alternativas de hoy, le vamos a ceder la palabra al compañero José Chávez, quien ya ha estado también con nosotros a través de Alternativas, quien va a hablar sobre el papel del sindicalismo en el sector privado, en particular en los sindicatos de la zona norte del país, que ya también ha comentado un poquito aquí en Alternativas. Entonces, hoy va a compartir con nosotros. Así que muchas gracias y adelante, José. Bueno, muchas gracias. Como decía Sofía al inicio, cuando nosotros hablamos de libertad sindical y sindicalismo, no es ni siquiera una posición política, ¿no? Si uno está a favor o en contra de los sindicatos, o si deberían de existir o no los sindicatos. Estamos hablando de un derecho humano y uno de los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente en los diferentes instrumentos de protección de derechos humanos, pero desgraciadamente en el país no es respetado como tal. Y yo lo entiendo que la libertad sindical tendría que estar al mismo nivel de las demás libertades, ¿no? Se supone que uno tiene libertad religiosa, por ejemplo, o que la gente tiene libertad de prensa. Pero resulta que para la gran mayoría de la clase trabajadora de este país, una gran parte de su día, esa libertad sindical no existe, y por lo tanto una serie de libertades más tampoco pueden existir y se pueden ejercer en su centro de trabajo. Yo soy el secretario general de un sindicato muy pequeño, es un sindicato que se llama CITRACEP, el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado, que tiene desde el año 2016 de hacer un esfuerzo de organización de trabajadores y trabajadoras en el sector privado en diferentes sectores, ¿no? Hemos sido reconocidos un poco por el trabajo que hemos hecho entre los trabajadores de las plantaciones de piña en la zona norte, pero bueno, es un sindicato que ha hecho esfuerzos de organización entre trabajadores de la construcción, entre fábricas. Actualmente tenemos un trabajo de organización de las trabajadoras de la limpieza tercerizadas en la Universidad de Costa Rica. Y el CITRACEP es uno de los sindicatos más pequeños, por decirlo así, que pueden haber en el país. Hay otros esfuerzos que hay que reconocer de construcción de sindicatos en las empresas privadas, como es el caso del CITRAP, que de manera silenciosa, diría yo, porque muchas veces uno no es consciente del enorme trabajo que hace el CITRAP entre las plantaciones de piña y banano, sobre todo en el sector del Caribe. Hay sindicatos que se están desarrollando, por ejemplo, en Dos Pinos, con los compañeros del CITRAC Dos Pinos, o en el SINATRA, entre los trabajadores de las plantaciones de Dole, el CITEP. Hay una cantidad de sindicatos en el sector privado que todos se enfrentan más o menos a la misma complicación que desarrollaré un poco en esta exposición. Yo creo que hay que empezar diciendo, digamos, uno lo dicen que haga referencia al sindicalismo y al tema sindical, de que en este país principalmente el sindicalismo se puede ejercer en el sector público. Ahí es donde más o menos existe una posibilidad de ejercer plenamente la libertad sindical. Y bueno, aquí los compañeros que expusieron antes
nos dice que no es tan fácil, ¿no? Los sindicatos no solo tienen una tarea permanente y diaria de luchar contra las dirigencias de las instituciones, contra los ataques del gobierno, etc. Pero se podría decir, digamos, que mayoritariamente las personas que están afiliadas en sindicatos están en las empresas privadas. Yo estuve en el sector público, perdón, yo estuve buscando datos en términos generales de la situación del sindicalismo en el país. Los datos de 2018 del Ministerio de Trabajo dice que hay 306 sindicatos activos entre el sector público y el sector privado. Esa cifra yo creo que hay que revisarla, porque yo creo que si uno va al detalle, ahí está el sindicato del AXA, por ejemplo, y sindicatos de instituciones o que ya no están activos, pero se siguen en el contador general de sindicatos en el país. Hay un dato de afiliación que dice que hay 308,000 personas más o menos afiliadas a sindicatos, que ahí hay que hacer una salvedad, y sobre todo con el tema del sector al que yo represento, porque de esos 308,000 personas que están afiliadas a sindicatos, un 24% representa sectores campesinos que están organizados, pero que no caben, diría yo, en el concepto más clásico de sindicato que uno podría manejar. Y de esos 308,000, menos de un 7% son del sector privado. Es una tasa de sindicalización en el sector privado muy baja, entendiendo que hay menos de 300,000 trabajadores del sector público y que hay una fuerza laboral en este país que se contabilizaba a principios de este año de 2,5 millones más o menos, 2,459,000 personas, que es lo que compone la fuerza laboral del país. Entonces, la cantidad de personas que están sindicalizadas independientemente del sector público o del sector privado es muy pequeño, muy pequeño. Los sindicatos son minoritarios, y en el sector privado, ni para qué. Eso es muy importante, porque uno se podría imaginar la fuerza que tendría la clase trabajadora si pudiese ejercer plenamente la libertad sindical y si existieran sindicatos organizados en las diferentes ramas de la economía, como la clase trabajadora tendría la posibilidad de meterse en debates como este que nos exponía el compañero anteriormente, si venden o no la Fábrica Nacional de Licores y cuál es la posición de los trabajadores de los diferentes sectores en relación a un problema como ese, pero así además los otros situaciones, ¿no? de la vida cotidiana de la clase trabajadora. Desgraciadamente no es así, y el porcentaje de afiliados sindicales es muy bajo. Nosotros en Citracer manejamos un concepto general de esta problemática y una comprensión histórica incluso. Nosotros decimos que en Costa Rica existe una dictadura en el sector privado. Hablamos de dictadura porque tiene un contenido histórico, pero además un contenido práctico. Y es lo que les decía, usted trabaja en el sector privado, en una fábrica, y puerta dentro de la empresa, ahí no hay ley, ahí no hay libertad. Ahí usted no tiene libertad de asociación, no tiene libertad de expresión, no tiene libertad de afiliación política. Usted pertenece a un partido comunista, inmediatamente lo van a despedir. Tenemos casos documentados en los chiles de eso. Y ni para qué hablar de sindicato, de distribuir un material entre los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la coyuntura política del país, el simple hecho de usted decir si está a favor o en contra del TLC o no, o si va a votar por tal o cual partido, que eso significaría un despido. Puerta dentro de la empresa existe la dictadura de la propiedad privada como tal, y la libertad de despido, que en este país es la sentencia final, por decirlo así, ante cualquier movimiento que haga un trabajador o una trabajadora, no solo en función de ejercer la libertad sindical, sino en términos de defenderse sus derechos a sí mismos, reclamar unas horas extras, reclamar un salario atrasado. Eso en muchísimos casos significa que el trabajador reciba el despido. Decimos que hay un contenido histórico porque
yo creo que uno no puede hablar de sindicalismo ni de los problemas que enfrenta la clase trabajadora sin hacer una lectura de lo que pasó en el 48, que a mí en lo particular me costó muchísimo entender, porque todo lo que me explicaron en el colegio que había pasado en el 48, pues yo luego me di cuenta que no era así. Y lo que pasó fue una gran contrarrevolución que le pasó por encima y mató literalmente a una camada de obreros y campesinos que venían desarrollándose, no solo en el Partido Comunista, sino que venían desarrollando grandes y fuertes organizaciones sindicales, no solo en el Caribe, sino en todo el país, y que venían poco a poco haciendo que se crearan algunas reformas, ¿no?, dentro del sistema político costarricense, digamos. Y la guerra del 48, la contrarrevolución del 48, físicamente mató a los dirigentes obreros, eliminó los sindicatos, prohibió los sindicatos y prohibió también el Partido Comunista, que es central en los partidos de izquierda en la construcción de organizaciones sindicales. No se pueden separar, digamos, por lo menos en la historia de este país y en la historia de muchísimos otros países. Existen sindicatos que surgen sin ningún tipo de impulso de un partido de izquierda, etcétera. Eso es cierto. Inclusive partidos que no son de izquierda que impulsan sindicatos, pero el elemento histórico yo creo que tiene que ver con eso. Y en el 48 fueron eliminados. La Constitución del 48, por ejemplo, impide a los trabajadores migrantes o extranjeros dirigir los sindicatos. Esas son normas contra los trabajadores nicaragüenses, por ejemplo, que jugaron papeles fundamentales en la organización de la huelga bananera del 34, por ejemplo, y otros procesos de movilización y organización obrera en el país. Y esa eliminación física de la vanguardia obrera de ese momento, de las organizaciones políticas y sindicales, le dieron a la burguesía de este país, a los empresarios de este país, una condición privilegiada, por decirlo así, en el marco de cómo ellos administran a la clase trabajadora del país. Y es cierto que han habido oleadas de intentos de organización nuevamente en el sector privado, en los años 80, por ejemplo, 70, existieron esfuerzos de volver a la vida, no solo los sindicatos en las bananeras, sino en fábricas y textileras, etcétera, aquí en el centro del país. Pero lo cierto es que la mayoría de esos esfuerzos sindicales y de organización sindical en las empresas privadas han fracasado, y los datos que nosotros tenemos actualmente así lo reflejan. Y no han fracasado porque los dirigentes eran muy malos o porque la gente no sabía hacer sindicalismo. Esos esfuerzos han topado contra una dictadura que es compuesta por los empresarios, por los gobiernos. Nosotros aún hoy nos topamos que esa dictadura la sostienen no solo los empresarios, sino los diputados que les aprueban leyes contra los sindicatos y que le ponen trabas a la organización sindical, el ejercicio del derecho a huelga. Se topa contra jueces que tardan años para resolver una medida cautelar que debería ser inmediata para proteger a un dirigente sindical despedido, con interpretaciones a la ley completamente patronales. Y se topa también con ministros que les importa muy poco la persecución sindical en el sector privado, y más bien trata, ¿no?, de vender otras formas de organización, como es la asociación solidarista o los comités permanentes u otras formas que no son el sindicato y que no sirven para defender los intereses de los trabajadores como tal. Y ahí los trabajadores se topan a su patrón y a los tres poderes del Estado en contra de que pueda ejercer su derecho a la libertad sindical. En ese escenario, uno construye sindicatos en la empresa privada en este país. Y la experiencia de nosotros ha sido más o menos esa. Yo les podría contar algo que nos está pasando esta semana. A nosotros nos busca un grupo de obreros que quiere hacer un sindicato en una plantación en algún lugar de la provincia de Alajuela. Y básicamente ellos van a tener que hacer reuniones escondidos de noche en la montaña
ocultar los papeles del sindicato, llamarme a mí a escondidas, no decir que ni siquiera me conocen, que Dios guarde los vean ahí en el almuerzo hablando, se les haga la palabra sindicato, porque inmediatamente esa empresa los va a expulsar, los va a despedir. Eso es lo que pasa. Y entonces ellos están clandestinamente haciendo un esfuerzo de organización para tratar de que los papeles lleguen a tiempo a San José, presentarlos al Ministerio de Trabajo, conformar la seccional sindical y empezar las primeras tareas de organización del sindicato, que lo primero que se va a enfrentar es un patrón que los va a desprestigiar entre sus compañeros de trabajo, les va a molestar en todas las formas posibles para que ellos no continúen con ese esfuerzo sindical. Eso es lo que nos toca a nosotros, eso es lo que estamos hablando hoy con ellos, que es lo que nos va a pasar. Porque así nos ha pasado en muchísimas ocasiones. Estos compañeros van a empezar esa experiencia sindical. Yo les voy a contar a ustedes luego cómo nos va, pero posiblemente nos enfrentemos no solo con que van a intentar despedir a los trabajadores, van a intentar comprarlos, porque eso funciona también, ¿no? Les van a promover dentro de la empresa, a darles otros puestos para que ellos ya no continúen con experiencia sindical, van a tratar de liquidarlos, que es algo que utilizan, le dicen, mira, usted lleva tantos años de trabajar aquí, si me dejas de liquido ya, no sé si tiene 10 años de trabajar aquí, le pago los 10 años, pero se me va ya, y algunos trabajadores por necesidad lo aceptan, y si esas formas, por las buenas, entre comillas, no les funcionan, pues lo que se va a topar los trabajadores es una persecución sindical que va desde esos intentos de despido, desde separar a los trabajadores para que no tengan contacto con sus compañeros de trabajo, desde negarles días libres, vacaciones, negarles horas extras, que a veces los trabajadores por los bajos salarios pelean para que les den horas extras y no les dan a los sindicalistas. Y eso pasa incluso a otros niveles. Nosotros en el año 2017, si no me equivoco, en medio de una batalla sindical contra la empresa Exportaciones Norteñas, una de esas que salió con los escándalos ahorita, que no tenía ni siquiera permisos de salud y con los trabajadores enfermos de COVID, etc. Nosotros tuvimos que venir aquí a San José a tocar puertas a las organizaciones sindicales, de derechos humanos, etcétera, porque nos iban a matar en los chiles. Nos iban a matar. Porque un sindicato ya les estaba costando más o menos $1 millón en un año en pagos de aguinaldos, vacaciones, liquidaciones, etcétera, y nos iba a costar la vida a un grupo de trabajadores y a mí por empezar el ejercicio de una libertad que uno se lo encuentra en todo lado y que está en la Constitución, está en el Código y está en todo lado. A ese nivel llegan para perseguir a los trabajadores. Y tenemos dirigentes también que llevan 2 o 3 años de estar buscando trabajo en los chiles, trabajan 2 o 3 días en una empresa y alguien los reconoce, porque además trabajan con nombres falsos, ¿verdad? Si presentan el nombre de ellos, en el sistema les va a rebotar una alerta de que son sindicalistas y no les van a dar trabajo. Y si alguien les desconoce las caras, inmediatamente esos trabajadores van a ser despedidos. Y eso pasa constantemente entre los trabajadores que han hecho una experiencia sindical con nosotros. Pero nos pasa también, por ejemplo, aquí en la universidad. Nosotros desde hace 2 años y medio estamos haciendo una experiencia sindical entre las trabajadoras sindicalizadas, dentro de las trabajadoras tercerizadas, aquí en el campus de la UCR en San Pedro. Y la empresa no ha reconocido el sindicato todavía. Rebaja las cuotas sindicales y le pone otro nombre en la colilla y se niega a dar un solo permiso sindical a las trabajadoras, no llega a las conciliaciones al Ministerio de Trabajo, no llega a los espacios tripartitos con la Universidad de Costa Rica y no hay forma de obligarlas a que respeten el sindicato, porque nada más para ellos no existe el sindicato. De hecho, no hemos logrado ni que la empresa, ni que la universidad, porque la universidad tampoco reconoce el sindicato como tal, entonces nunca nos han contestado ni siquiera una carta. Uno le manda una carta del sindicato a la universidad y es como que si no existiera. O le contestan por una llamada, o le contestan con un oficio que iba para otra persona, pero se lo adjuntan a uno para que uno tenga la información de rebote,
Y ese nivel de persecución también se lo enfrenta uno en el centro del país, en las construcciones, en las fábricas, y no solo en las plantaciones. Yo quería, no sé cuánto tiempo me queda, porque eran 20 minutos y en un momento a otro me perdí aquí con el tiempo. Yo no sé si ya me estoy pasando mucho. Ya estaríamos por terminar. No sé si iba a hacer un cierrecito. Okay. Solo un cierrecito. Sí, yo creo que hay una tarea que tiene el movimiento sindical en este país, y yo creo que tiene que empezar por los trabajadores del sector público. La tarea de la clase trabajadora en este país es vencer esa dictadura en las empresas. Y para eso los sindicatos que hay en el sector público tienen que jugar un papel importantísimo. Tiene que ser una de las tareas principales que tengan los sindicatos, lograr avanzar en que los trabajadores del sector privado logren sus organizaciones sindicales. Porque si eso no pasa, la forma en que arrecian los gobiernos, arrecian las patronales contra la clase trabajadora, como lo hemos visto, es cada vez más fuerte, y eso hace que posiblemente sigamos cosechando derrotas tanto en el sector público como en el sector privado si no existe esa unidad y esa comprensión general sobre las tareas de la clase trabajadora en el país. Yo creo que hay también una tarea central que es construir sindicatos, no solo clasistas, sino que sean sindicatos que cuestionen la propia existencia del sistema capitalista. Muchas veces las organizaciones sindicales que tenemos en el país y en muchísimos otros países del mundo le venden la falsa idea a los trabajadores de que si uno se organiza y le hace pequeñas reformas al sistema capitalista, pues vamos a vivir un poco mejor y la cosa no va a estar tan mal. Y lo cierto es que el sistema capitalista cada día hace que los que producen la riqueza del propio sistema sean los que lleven la peor parte, los que les escaseen la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, y es por eso que las organizaciones sindicales también tienen que jugar un papel importantísimo contra el capitalismo y en la necesidad de educar a la clase trabajadora en su conjunto de que tenemos que luchar por otra forma de organizar la sociedad, donde las riquezas que producimos en conjunto la clase trabajadora sean aprovechadas por el conjunto de la clase trabajadora y no por un empresario. Los datos, para cerrar, los datos que dice el compañero que está encabezando la lucha por la FANAL son fundamentales. Como la FANAL no tiene dueño, las riquezas que producen los trabajadores de la FANAL sirven para solucionarle problemas y aportar al país en una infinidad de formas, y básicamente es porque nadie se está aprovechando de manera privada de las riquezas que están produciendo en conjunto los trabajadores de la FANAL. Yo no sé si eso pasara con la Dos Pinos, por ejemplo, si eso pasara con las grandes empresas de las zonas francas, si eso pasara con las grandes empresas de alimentos de este país, la sociedad fuera otra. Y aprovecho ya para cerrar, para mandar un saludo a los compañeros del Citraco Dos Pinos. Antes de empezar esta reunión, estaba leyendo un comunicado de ellos que, bueno, están denunciando que una vez más la administración de la Dos Pinos está en una campaña para que los trabajadores se desafilien del sindicato Citraco, que ya no pertenezcan más al sindicato, y eso es parte de lo que ellos están enfrentando ahí, y quería aprovechar el espacio y también enviar toda la solidaridad de parte nuestra. Bueno, agradecer a Joseph por toda la información dada. Ahora vamos a leer un poco lo que son los comentarios que nos han estado escribiendo en el Facebook Live. Dice Marcela Ramírez Aguilar: lo que dice Joseph es una cruel realidad. Un saludo a la gente valiente del CITRACEP. Los sindicatos grandes estatales deberían apoyar la conformación de sindicatos en el sector privado. Es necesaria la unión de la gente trabajadora del sector privado y el público para luchar por mejores condiciones de trabajo y defender las conquistas históricas de la gente abajo del país. También nos comenta Elisa Arias Arrieta: excelente programa. Un saludo al auditorio, destacar el arduo trabajo del movimiento sindical en la zona norte con la figura de Joseph Chávez en la defensa de los derechos laborales y ambientales frente a los intereses de las empresas evasoras y Estado cómplice. También nos escribe Vinicio Alfaro. Dice: tengo una pregunta. ¿En España existe un sindicato de desempleados? Es un concepto muy difícil de poder ponerse en práctica, pero creo que con el crecimiento del desempleo en los últimos meses
creo debe valorarse la posibilidad de esa opción. Le doy el pase a mi compañero Randall. Así es, más bien le cedo la palabra a Luis Ángel Salazar Panga para que nos dé sus comentarios en esta noche. Así que adelante, Panga. Sí, ante todo, reitero muchísimas gracias a la y los compañeros panelistas. Realmente es muy poco lo que hay que agregar. Es excelente la exposición que han hecho, muy clarita, muy contundente. Cuando se habla de sindicalismo, algo interior me suena muy bonito porque he estado en la lucha sindical toda la vida, ¿verdad? Y cuando oía a Joseph hablar de las persecuciones en los sindicatos acá en el centro del país, recordé, por ejemplo, cuando a principios de los 70s, por cierto que con un compañero que por algún motivo especial no estuvo hoy, Carlitos Vega, el ingeniero Carlos Vega Bolaños, recorríamos la zona cañera aquí de la Argentina, de Providencia. Randall conoce muy bien toda la zona, definitivamente. La Argentina, Providencia, Ingenio Pinto, Ingenio ¿cómo se llama? De este lugar después del Providencia hacia Tacares, de una región de España, Cataluña. Después en Grecia Centro, el sindicato de Copevictoria, acá donde hay un mall ahora, ¿verdad? Está el ingenio de la Esmeralda. En fin, Grecia era la ciudad dulce, como decía una de las cuñas de Radio 16, ¿verdad? Y entonces recorríamos esa zona haciendo un trabajo, como bien lo planteaba Joseph, con toda la clandestinidad, ¿verdad? Con los trabajadores para que nos organizásemos, etcétera. Los trabajadores con un terror terrible, ¿verdad? Porque ya Joseph lo planteaba con toda claridad. Si la personal sabía, sencillamente los echaba. Y no solamente los echaba, sino que los mataba. Incluso andaban capataces de fincas acá, ¿verdad? Con armas de alto calibre, ¿verdad? Buscándonos para hacernos una balacera, ¿verdad? Si era el caso, ¿no? Y muchas veces tuvimos que escondernos debajo de los puentes y la gente por arriba, ¿verdad? Patrullando y bueno, repito, lástima que no está Carlos Vega, ¿verdad? Que fue heroico en un montón de acontecimientos al respecto. Al fin organizamos un sindicato en un centro productor de azúcar, que ahora es una gran empresa, ¿verdad? Lo organizaron, incluso se organizó en la mayor clandestinidad posible, ¿verdad? Ahí estaba el MRP, ¿verdad? Y en ese tiempo yo pertenecía al MRP. Y entonces se organizó ese sindicato de la manera más clandestina. Claro, en el momento en que había que presentar todo el papeleo, como bien dice Joseph, rechazos de todo tipo, ¿verdad? Y todas aquellas leguleyadas horripilantes. Al fin, en ese impasse, ¿verdad? De que se inscribían, no se inscribían, cayó la policía al ingenio. Bueno, hicimos una toma del ingenio, cayó la policía al ingenio, cayeron los antimotines. Y ustedes saben cómo son, ¿verdad? Si en Costa Rica dicen que no hay ejército, los antimotines son un super ejército, definitivamente, ¿no? Y cayó el ejército y sencillamente se apoderó del ingenio a sangre y fuego casi, ¿verdad? Recuerdo compañeros huyendo allá por San Roque, ya sabemos cuál ingenio, a cuál gran compañero nos referimos, ¿verdad? Allá por San Roque, aquí por todo lado, ¿verdad? Huyendo con toda la policía detrás, ¿verdad? Y finalmente no se pudo. Y lo único que se estaban pidiendo eran cosas elementales, que hubiese un botiquín, que hubiese seguridad laboral, que hubiese un sitio decente para comer, que hubiesen salarios adecuados, que hubiesen los servicios básicos, ¿verdad? Elementales de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hubo manera, fue una represión terrible, ¿no? Joseph tiene toda la razón. En el país hay una dictadura, yo lo dije al principio, ¿no? Una argolla, y con eso no estoy descubriendo nada del agua tibia ni nada por el estilo. Una argolla que es la dueña del poder económico, político, social, cultural, toda la manipulación ideológica, una argolla muy reducida que maneja a todo el pueblo, que nos maneja como esclavos ya, como siervos, definitivamente, ¿no? Y a punta de lavacocos en la radio, en la televisión, los periódicos, etcétera, etcétera, nos tienen totalmente atemorizados, nos tienen reprimidos, y de no despertar
siempre digo que la fórmula es, como pueblo, despertar, que es sinónimo de estudiar, despertar, comprender la realidad. Si no despertamos ahora, no tenemos cuándo, ¿verdad? A punta de pandemiazos, perdonen el neologismo, ¿verdad? A punta de pandemia tenemos que despertar, entender que este sistema no sirve para un carajo, definitivamente, que nos está matando, ¿verdad? No es que el gobierno vigente es el que nos está salvando la caja. Y ahí está don Guillermo, que lo tiene muy claro, y bueno, todos lo tenemos muy clarito, ¿verdad? Lo está salvando la caja. Lo están salvando todas las instituciones que el reformismo, gracias a la Revolución del 48, ¿verdad? Pre-Revolución del 48, ¿verdad? Gracias a las reformas, Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y algunas que se salvaron después de la Revolución, porque yo se hace una descripción perfecta de lo que pasó en la Revolución, ¿verdad? Sencillamente no hubo revolución, sino una masacre de comunistas, ¿verdad? Y de hecho, destruyeron todo. En el pacto de Xomogo, lo único que se respetó un poquito fueron las garantías sociales, entre comillas, ¿verdad? Pero lo demás se desintegró completamente. Bueno, lo que nos está salvando en este momento son las organizaciones sociales, las entidades de servicio gubernamentales y obviamente de trabajadores al servicio del pueblo, ¿verdad? No el gobierno. Si por el gobierno mismo fuese, ¿verdad? Apague y vámonos. Entonces, es muy clarito que siempre ha existido una dictadura, que el pueblo la ha soportado y que ya ha llegado el momento que no soportemos esa dictadura. Somos más y más fuertes. Entonces, repito, despertar, estudiar, unirnos, organizarnos, empoderarnos como pueblo, movilizarnos y constituirnos en el poder popular. Ese poder popular, hoy precisamente, que dice que Vinicio está escuchando el programa, ¿verdad? Vinicio Alfaro, en ese periodiquito, en esa publicación tan interesante que se llama Caminante del Sur, el compañero Walter Antillón, doctor, hace una pequeñísima, se publica un extracto de un artículo de Walter Antillón, donde nos cita la primera parte del artículo 9 de la Constitución Política. Recuerden que esa primera parte del artículo 9 dice que el gobierno de la República es popular, agrega unos elementos más, participativo, agrega unos elementos, y lo ejerce el pueblo y 3 poderes. Bueno, ¿por qué el pueblo no ha ejercido ese poder nunca? Porque nos tienen totalmente manipulados. Entonces, de lo que se trata es de que, convertidos en poder popular, ejerzamos ese poder que la Constitución nos da. Y manejemos entonces todos los demás poderes y les exijamos entonces que trabajen para nuestro servicio. Y si no lo hacen, sencillamente votamos esta dictadura, ¿verdad? Les recomiendo leer, por ejemplo, el libro aquel de Samuel Stone, La dinastía de los conquistadores, libro gordotote, ¿verdad? Donde explica Samuel Stone con amplísimo detalle cómo Costa Rica estaba manejada por una sola argolla, la de los cafetaleros, y ahora la de los financistas, ¿verdad? Que son la misma nota, ¿no? Y el pueblo ha sido siempre esclavo. Bueno, pues despertemos, unámonos, entendamos, rebelémonos y cambiemos la dictadura de la burguesía por la dictadura del proletariado, definitivamente. Hay que plantearlo con toda claridad. ¿Y quién es el proletariado? Todas y todos los trabajadores, el pueblo en general. Pero bueno, finalmente quería hacer un pequeñísimo comentario. En el campo, por ejemplo, del sindicalismo universitario, el 14 de agosto de 1980, en la clínica de la Caja que está en Tibás, creo que la Clorito Picado, no estoy seguro, me disculpan, fundamos el primer sindicato de la Universidad Estatal a Distancia, que se llama UNED, todavía está vigente. Y ese sindicato, había tal represión en la UNED que tuvimos que organizarnos en la Universidad de Costa Rica. Y hubo tal persecución en la UNED que no pudimos celebrar la Asamblea Constitutiva en la UNED, sino en la clínica. Y el proceso para inscribir tuvo que ser totalmente clandestino, ¿verdad? La represión fue tremenda, pero bueno, al fin lo constituimos. Me correspondió el honor también de ser secretario general del SINDEU cuando la huelga de 1991, que fue cuando conocí a Luis Chavarría ¿cómo se llama?, del sindicato de don Guillermo, Albino, que empezaba también, etcétera. Y nosotros ganamos esa huelga gracias a la unidad sindical.
gracias a la unidad de todos los sindicatos. Que la rectoría en su negociación vendiera la huelga es otra cosa, pero nosotros le ganamos como trabajadores, ¿verdad? En fin, firmamos una convención colectiva también, la de 1991. Y con esto hago una última observación por allí. Se ha satanizado la convención colectiva. Se dice que la convención colectiva solo sirve para obtener privilegios para los trabajadores. Nada más alejado de la realidad concreta. La realidad concreta nos dice que lo que la convención colectiva plantea es defensa de la institución en la que estamos metidos. Es cierto, el sindicato, el SINDEU original, ¿verdad? Desgraciadamente ahora hay un desastre en el SINDEU, ¿verdad? Pero el SINDEU original fue el primero en defender presupuesto todo el tiempo, fue el primero en defender autonomía, junto con la Federación de Estudiantes definitivamente, fue el primero en defender, en fin, toda esa libertad que la Constitución le da a las universidades, toda la autonomía, todos sus derechos, todo su presupuesto, la construcción incluso adecuada de edificaciones, la mayor comodidad para el estudiantado, la mayor comodidad para el profesorado, para que el profesorado pueda desempeñarse adecuadamente y cumplir su labor al máximo, para los administrativos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, en la firma de esa convención colectiva, que duramos 2 años, no es que la convención sencillamente se reúnen y pactan, no, duramos 2 años, y la UNA, por cierto, había durado 4 años en la firma de esa convención colectiva. Fuimos muy cuidadosos en respetar así totalmente los intereses, no solo de la institución, sino del pueblo costarricense en general. Hacíamos estudios muy serios porque la gente dice, los sindicalistas son un montón de irresponsables. No, estudiamos la realidad nacional, estudiamos el contexto incluso internacional, estudiamos la realidad local y ahora sí, defendemos conforme a esos intereses los derechos de la institución, de los trabajadores y ante todo el pueblo costarricense y el país en general. Cuando hemos tenido que defender la soberanía costarricense en el Tratado de Libre Comercio, la oposición al TLC, etcétera, 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 y como bien lo señalaba don Guillermo, cuando hubo que pelear en Nicaragua, ¿verdad? Para defender no solo la integridad del pueblo nicaragüense, que ya lo estaba defendiendo con mucho heroísmo, sino la integridad de nuestro país, ahí estábamos definitivamente el movimiento sindical. Pero en fin, de mi parte, muchísimas gracias y reitero, cada día me siento más orgulloso definitivamente de ser sindicalista. Un detallito también, el buen sindicalista tiene que ser también un buen servidor de la comunidad en la que vive definitivamente, ¿no? Estar integrado en la comunidad, ¿verdad? No puede ser extraño de la comunidad. Un buen sindicalista tiene que ser solidario con todas las tareas de su comunidad, de su pueblo, responsable y debe ser, y con esto termino, el mejor trabajador de su empresa o el mejor trabajador de su entidad. Y cuando me refiero a mejor trabajador, es el trabajador ejemplar, no por su entreguismo a la patronal, sino por su dedicación como responsable trabajador que es en su labor y por la defensa de los intereses del resto de las y los trabajadores de la organización del país en general. Y termino entonces con la vieja prédica de aquel señor que decía, proletarios del mundo unidos, ¿verdad? Este es el momento entonces de unirnos todas y todos. Solo la unidad, unidos somos más y más fuertes, ¿verdad? Solo la unidad en este momento puede salvarnos. Y si alguien no quiere unirse, por lo menos coordinemos, ¿verdad? Las actividades que estamos realizando. Es el colmo. Aquí todos hemos estado de acuerdo. ¿Por qué no coordinamos? Por cierto que la compañera Michelle está coordinando un grupo de organizaciones cívicas, ecológicas de Occidente, ¿verdad? Y ya por eso tenemos varias gentes que se han afiliado a esa coordinadora. Invitamos al compañero Vinicio, por cierto, Vinicio Alfaro, ¿verdad? A que se inscriba. En fin, termino diciendo, unámonos porque o nos unimos o nos hundimos. Y a las y los radioescuchas, por favor, envíen todas las dudas en este momentito y nos quedan ahí como 10 minutos más o menos para comentarios
Randall ahí que está mago distribuyendo tiempos, que por favor lo haga. De acuerdo, efectivamente, bueno, nos quedan ya 10 minutos, entonces tal vez para los tres invitados, bueno, agradecerle a Sofía también, que ya nos acompañó, y a ustedes también por estar aquí compartiendo con nosotros un programa más. Tal vez un mensajito de cierre final, tomando en cuenta que pueden hacer uso de unos 2 minutitos para poder dar cierre al programita. Entonces, tal vez ahí con don Guillermo, un mensaje ahí para todos los que nos escuchen y comparten con nosotros, unos 2 minutitos de un mensaje de cierre, don Guillermo. Bueno, coincidir con el compañero que trabaja para el sector privado. Yo también trabajé en la zona norte y prácticamente la mayoría de mis años trabajé en el sector privado, y todo lo que ha dicho es cierto, y mucho más que se puede decir, ¿verdad? Porque efectivamente hay que decir enfáticamente que en Costa Rica no hay libertad sindical, no existe. Eso no es cierto desde hace muchos años, y es una represión que efectivamente viene desde la Junta de Gobierno de José Figueres Ferrer, ¿verdad? Que efectivamente ejecuta a los principales dirigentes sindicales de Limón en el Codo del Diablo, el famoso crimen del Codo del Diablo, el 19 de agosto de 1948, se ilegaliza efectivamente el Partido Comunista y los sindicatos clasistas, y que coincido con él que efectivamente aquí no se trata solamente de decirse clasista, sino de luchar por derrocar este sistema, que es un sistema de explotación vulgar del hombre por el hombre. Don Manuel Porras. No, nada más, bueno, agradecerles el espacio bueno, y se me quedó también una felicitación para el compañero Undeca por la celebración del aniversario de fundación del sindicato. Y de acuerdo con don Luis, yo creo que nosotros al final tenemos un objetivo común, ¿verdad? El movimiento sindical debe ser uno, y los enemigos no están dentro del movimiento sindical. Los enemigos están precisamente en ese grupo de poder económico que ha venido a implantar sus políticas y a afectar al Estado social de derecho del que hoy gozamos. Entonces nosotros, yo creo que tenemos la obligación de poder poner a un lado, hacer a un lado los intereses personales o de gremio, y velar por un interés nacional, ¿verdad? Que es la justicia social, que es la inclusión de los derechos laborales, ¿verdad? Los temas que hemos conversado hoy aquí en esta noche, ¿verdad? Y me parece que tenemos que poner a veces esos intereses y tratar de buscar esa unión entre todos los grupos, porque si no lo hacemos así, al final de cuentas va a pasar lo que hoy está pasando. El gobierno ha venido dividiendo, ¿verdad? Ha venido poniendo a los empleados privados en contra de los empleados públicos, ha venido poniendo a los heterosexuales en contra de los homosexuales, ha venido poniendo a los evangélicos en contra de los católicos, ¿verdad? O en contra de los que no tienen otro tipo de creencias. O sea, ha venido generando todo ese ambiente, ¿verdad? Y hay gente que no puede, como que no lee esas cosas, ¿verdad? Y para crear un cisma, un caos, ¿verdad? Y una división de ideologías, ¿verdad? De credos, y eso ha generado precisamente lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Todos los grupos, cada uno por su lado, ¿verdad? Aunque todos estamos sufriendo lo mismo. Entonces yo creo que aquí tenemos que unirnos de verdad y pensar que lo más importante es esta democracia de este país, que la verdad es que nos pertenece a todos. Muchas gracias. Don José Chávez. Bueno, agradecer la invitación. Yo solo tendría que decir que la clase trabajadora de este país y del mundo está enfrentando uno de los momentos más complicados en su historia, y que definitivamente quienes creemos en la organización de la clase trabajadora tenemos que hacer un esfuerzo histórico en unificar las luchas del conjunto de la clase trabajadora contra los ricos, los patronos, el gobierno y de todos los países que están haciendo todo lo posible por cobrar la crisis que está viviendo el sistema capitalista, la clase trabajadora. Y eso obliga a que el movimiento sindical de este país llegue a acuerdos en un programa de elementos básicos de defensa de los intereses de la clase trabajadora,
y hacer todo lo posible para unificar a los trabajadores públicos y los trabajadores del sector privado. Y como decía, las personas que tienen sindicato hoy tienen que ponerlo en función de esa unidad sindical real y de esa unidad de los trabajadores públicos y privados. Yo creo que tenemos una tarea inmediata, que es unificarnos todos los sectores en defensa de la FANAL. Yo creo que eso tiene que ser una tarea que tiene que estar en los primeros puntos de agenda de todas las organizaciones del movimiento popular, y pueden contar con Citracer en el marco de esas alianzas que están creando, y también del Partido de los Trabajadores como parte del movimiento popular de este país. Muchas gracias de verdad a los tres por haber compartido con nosotros, a Sofía también, quien ya estuvo al principio del programa, Michelle, tal vez si quiere decir unas palabras, quien tuvo su primer programa como parte del grupo de alternativas, entonces ahí por si quiere decir unas palabras. Bueno, solo antes de eso me gustaría leer el último comentario que nos escribió Vinicio Alfaro. Excelente programa, que vivan los sindicatos, que vivan los sindicalistas y que vivan los pobres del mundo. Y no, yo solamente, me encantó el programa, concuerdo con los compañeros de que hay que unificar lo que es no solo de la división del sindicato público o el del sector privado, sino considero que se debe sindicalizar y en conjunto. Agradecer a todos los sindicatos por la defensa de intereses de la clase obrera del país. Es de reconocer esa lucha que han estado haciendo desde el siglo XIX. Además, bueno, agradecer a Sofía por darnos una pequeña explicación de la parte legal, a don Guillermo por la información tan importante, a Joseph por el sector privado y a don Manuel por darnos la explicación de lo que está pasando actualmente con lo que es la FANAL, y que es un tema muy, muy en boca actualmente. Se dicen unas cosas, se dicen otras. Entonces agradecerle a Manuel por aclararnos la situación real de lo que está sucediendo, y agradecer también a todos nuestros radio oyentes y a los que están viendo nuestro Facebook Live, y muchas gracias por escribirnos y comentarnos. Randall. Así es, ¿no? Desearles que pasen una excelente noche, agradecerle a usted que nos acompaña siempre todos los viernes a través de Alternativas y Radio 16 en la 1590, haciéndole la invitación para que nos acompañe también el próximo viernes al ser las 6 de la tarde a través de la misma plataforma de Facebook y la Radio 1590. Así que agradeciéndole siempre sus comentarios, sus buenos deseos, invitarlos también por si tienen algún comentario para mejorar nosotros también día a día, las preguntas, todo es bienvenido acá porque este programa es para usted. Así que háganos una última despedida. Bueno, agradecerles realmente muchísimo a ustedes por haber aceptado la invitación, por compartir con nosotros. Agradecerle a todo el grupo de alternativas que está detrás de esto, a Isaac que nos ayude con la transmisión y a Renzo en Radio 16. Panga. Nada más recordar el lema del programa, ¿verdad? Rememorarlo rápidamente, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y precisamente lo que esta noche hemos hecho es aportar, y vaya aportes de una altísima calidad, elementos para que el pensamiento tradicional deje de procesar lo que tradicionalmente procesa, ¿verdad? E incluya otras formas de pensar, ¿verdad? Si había muchos prejuicios en contra del sindicalismo, bueno, posiblemente ahora se han metido elementos a favor, ¿verdad? Si nos han envenenado la jupa todo el tiempo, ¿verdad? Que el sindicato es malo, que el trabajador es un ladrón, que el trabajador es un vagabundo, ha quedado claro que todo lo contrario. Y termino insistiendo en la cantalina de siempre. A las y los trabajadores son los que han construido históricamente todo el mundo, los que mantienen el presente y lo hacen evolucionar, y los dueños del futuro, en la medida en que nos demos cuenta de lo que somos, reitero, a
despertando, estudiando, uniéndonos, organizándonos, empoderándonos, movilizándonos y convirtiéndonos en poder popular. Si no nos convertimos en ese poder popular unidos y cambiamos este relajo por un nuevo sistema que se preocupe por los seres humanos ante todo, por la naturaleza y de democracia participativa, seguiremos cada vez peor y nos convertiremos en, ahora sí, esclavos y el país en un feudo de esa argolla nefasta. Muchas gracias y un abrazo fraternal a las y los compañeros del panel y del programa y al auditorio. Buenas noches. Buenas